Soy la mala por drogar a mi ex para tener un hijo con él para recuperar a mi familia. No sé exactamente en qué momento las cosas empezaron a romperse. Supongo que uno nunca se da cuenta hasta que todo está tan dañado que ya no se puede arreglar. Tengo 35 años, 2 hijas y una vida que parece un rompecabezas al que le faltan piezas. No siempre fue así, claro. Hubo un tiempo en que creía en el amor, en la familia, en los para siempre. Tenía 19 años cuando conocí a Julián. Era el típico chico tranquilo, maduro para su edad, con esa mirada segura que te hace sentir protegida. Yo estaba en la universidad, llena de ilusiones, y él ya trabajaba. Todo con él parecía correcto, estable, ordenado, predecible. Me hacía sentir como si tuviera el mundo bajo control, y eso me encantaba porque yo siempre he sido de emociones intensas, de hacer las cosas sin pensar demasiado. Cuando quedé embarazada de nuestra hija Laura, muchos dijeron que arruinaba mi vida, pero para mí fue lo contrario. Pensé que, con ella, el amor se haría más fuerte. Nos casamos por civil y alquilamos un pequeño departamento. No teníamos mucho, pero estábamos juntos, y eso bastaba. O al menos eso creía. Los primeros años fueron buenos. Julián trabajaba todo el día y yo cuidaba a Laura. Luego empecé a sentirme sola. No por falta de amor, sino porque sentía que mi vida se había vuelto una rutina sin aire. Yo tenía un amigo de toda la vida, Andrés, con quien hablaba desde siempre. Nos conocíamos desde adolescentes, y aunque Julián nunca lo dijo abiertamente, sabía que no le gustaba. Ese tipo no te mira como un amigo, me decía. Yo le respondía que era su inseguridad, que no podía pretender que yo cortara lazos solo porque era hombre. Era absurdo. A veces me pregunto si todo empezó ahí, en esa insistencia mía por demostrar que podía tener amigos, que podía ser independiente. Años después, cuando pienso en eso, entiendo que no lo hacía por rebeldía, sino por necesidad de sentirme viva. Intentamos salvar el matrimonio, incluso fuimos a terapia, pero nada cambió realmente. Julián seguía distante, cada vez más metido en su trabajo, y yo seguía sintiéndome invisible. No hubo engaño, no hubo una pelea grande. Simplemente, nos enfriamos. Me dolió, pero en ese momento pensé que era lo mejor. Nos divorciamos cuando Laura tenía 8 años. Él se fue con lo justo, sin drama, y quedamos en buenos términos. Oh, eso creí. Durante los primeros meses después del divorcio, me dediqué a mi hija, a trabajar medio tiempo, a mantener las apariencias. Andrés volvió a mi vida en esa época. Yo tenía 27 y él siempre había estado ahí, esperando. No me enamoré de golpe, fue más como un alivio, una pausa en medio de tanto vacío. Me hacía reír, me hacía sentir deseada otra vez. Con el tiempo nos fuimos a vivir juntos. Nunca nos casamos, pero construimos algo parecido a una familia. 4 años pasaron así, entre altibajos, pequeñas rutinas, y una nueva hija, Sara, que llegó como una bendición. No voy a mentir, no era perfecto. A veces discutíamos, a veces me preguntaba si de verdad lo amaba o si solo necesitaba a alguien que llenara el espacio que Julián dejó. Pero al menos tenía un hogar, una vida estable, y pensaba que eso bastaba. Hasta que un día, todo se vino abajo. Recuerdo ese día con tanta claridad que todavía me da un nudo en el estómago. Andrés se estaba bañando. Su celular vibraba en la mesa y por impulso, lo tomé. No suelo revisar teléfonos, lo juro, pero algo me decía que debía hacerlo. Era un mensaje. Una mujer. Le decía cariño. En ese instante, algo en mí se quebró. Sentí el pulso en las sienes, la garganta cerrándose. Abrí la conversación. Mensajes, fotos, frases que me resultaban tan familiares, tan parecidas a las que él me decía a mí. Me quedé helada, leyendo y leyendo. Todo tenía semanas, tal vez meses. Cuando salió del baño, con la toalla en la cintura y la sonrisa de siempre, le mostré la pantalla. No dije nada al principio, solo lo miré. Él frunció el ceño, preguntó ¿qué es eso? Y cuando se dio cuenta de lo que veía, me quitó el teléfono de las manos. No es lo que piensas, dijo. Ah, no. Entonces, ¿qué es? Una prima que te dice, cariño. Le grité. Discutimos por horas. Primero lo negó, luego intentó justificarse, luego se enojó. Me dijo que yo siempre estaba buscando excusas para pelear, que me obsesionaba con el pasado, que nunca lo había superado a Julián. Me quedé muda. Me dolió, porque algo de razón tenía. Yo hablaba de mi ex más de lo que debería, pero eso no le daba derecho a engañarme. Cuando lo presioné, al final, explotó. Sí. Gritó, sí, te engañé. Pero no fue solo eso, ¿sabes? Es que ya no eres la misma. Desde que tuvimos a Sara, todo cambió. Te volviste fría, distante. Dejaste de verme. Sus palabras se me quedaron clavadas como cuchillos. Me dijo que se sentía atrapado, que la otra mujer lo hacía sentir vivo. Que no era lo mismo desde hacía tiempo. No lloré.
Ni siquiera grité. Solo sentí una calma rara, de esas que vienen cuando ya no queda nada que romper. Me vestí, tomé a mi hija y salí de casa sin mirar atrás. Esa fue la última noche que dormí con Andrés. La última vez que tuve una familia antes de empezar otra vez desde cero. Desde ahí, mi vida se volvió una serie de decisiones desesperadas. Porque una cosa es perder el amor, y otra muy distinta es perder la estabilidad, el techo, la seguridad. Y así fue como empezó todo. Así fue como mi vida empezó a derrumbarse, una vez más, por culpa de un hombre infiel. Después de descubrir la infidelidad de Andrés, me sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. No era solo la traición, era el cansancio acumulado, la sensación de haber vuelto a perderlo todo. Ya no tenía fuerzas para empezar de nuevo. Recogí algunas cosas, la ropa de Sara, los papeles más importantes, y me fui sin mirar atrás. No quise darle el gusto de verme rogar, de hacer drama. Si algo había aprendido de mi divorcio con Julián era que suplicar no cambia nada. Durante los primeros días me quedé en casa de una amiga, pero pronto sentí que era una carga. Sara lloraba mucho por las noches, yo no dormía, y cada mañana me despertaba con la cabeza llena de pensamientos que dolían. Andrés me escribió 2 o 3 veces al principio, pidiéndome perdón, diciendo que estaba confundido. Pero ya no me afectaba de la misma forma. Lo odiaba, sí, pero más que nada me odiaba a mí por haber repetido la historia, darlo todo y quedarme vacía. Los meses siguientes fueron duros. Muy duros. Conseguí un trabajo de medio tiempo en una tienda de ropa, pero el sueldo apenas alcanzaba para el alquiler y la comida. Sara todavía era pequeña y necesitaba pañales, leche, medicinas, todo eso cuesta más de lo que una madre sola puede imaginar. Por suerte, tenía la manutención que Julián me enviaba para Laura, aunque no era mucho. Sin embargo, cuando las cuentas empezaron a acumularse, me di cuenta de que ni siquiera con eso llegaba al final del mes. A veces pasaba horas mirando el techo, pensando en cómo mi vida había dado tantas vueltas. Tenía 35 años y sentía que había envejecido el doble. No me daba miedo trabajar, pero sí me asustaba el cansancio constante, esa sensación de que cada esfuerzo solo servía para sobrevivir un poco más, no para vivir mejor. Laura, mi hija mayor, empezaba a pasar más tiempo con su padre. Y no la culpaba. En su casa tenía todo, su habitación, estabilidad, una rutina. En la mía había estrés, deudas, y una madre agotada que se desmoronaba en silencio. Me dolía, pero también me daba un poco de alivio saber que al menos alguien podía darle lo que yo ya no podía ofrecerle. Un día, después de una noche en la que Sara tuvo fiebre y yo no tenía ni para comprarle el jarabe, decidí que ya no podía más. Lloré. Lloré como no lo hacía desde hace años. Y entre lágrimas, pensé en Julián. No como hombre, sino como alguien que siempre había estado ahí, aunque fuera desde la distancia. Era estable, tenía un buen trabajo, y lo más importante, era el padre de mi hija mayor. Quizá, me dije a mí misma, él podría ayudarme un tiempo. Solo hasta que me estabilizara. Le hablé primero a Laura. Le conté que las cosas estaban difíciles, que estaba pensando en pedirle a su papá si podía ayudarme un poco, tal vez con un lugar temporal para quedarme. No quería ponerla en medio, pero necesitaba que me entendiera, que no pensara mal de mí. Ella me miró en silencio, con esos ojos maduros que a veces me asustan, y dijo, «Está bien, mamá. Yo le hablo, pero prométeme que no van a pelear». Me prometí a mí misma que no lo haríamos. Una semana después, me presenté en la casa de Julián. Él abrió la puerta con una mezcla de sorpresa y desconfianza. «¿Qué haces aquí?», fue lo primero que dijo. Tragué saliva, intentando mantener la calma. «Necesito hablar contigo», respondí. Él suspiró, miró hacia adentro, y me dejó pasar. El silencio fue incómodo. La casa olía igual que antes, a café recién hecho y detergente. Todo estaba tan limpio, tan ordenado, que me sentí fuera de lugar. «¿Qué pasa?», preguntó finalmente. «Solo quería saber si podrías ayudarme», dije, evitando su mirada. «¿Ayudarte cómo?», insistió. «Con un lugar para quedarme», murmuré. «Estoy por perder el departamento, y las cosas no van bien». Me miró con frialdad. «Ese es tu problema, no el mío». Sentí el golpe, pero antes de que pudiera responder, Laura apareció bajando las escaleras. No sabía que estaba ahí. «Papá», dijo, «no seas tan duro. Mamá la está pasando mal. No le cuesta nada dejarla quedarse un tiempo». Julián me miró, luego miró a nuestra hija. Yo permanecí en silencio, apretando los dedos sobre el bolso. Él suspiró otra vez, se pasó una mano por el cabello y dijo, «Está bien. Pero solo por un tiempo. No quiero problemas». «Gracias», susurré, al borde del llanto. Esa noche dormí en el cuarto de invitados, con Sara a mi lado. No era mucho, pero me sentía a salvo. Julián me explicó que podía quedarme mientras buscaba trabajo o encontraba algo más estable. Dijo que no quería conflictos, que lo hacía por Laura. Lo entendí.
No iba a exigir nada más. Los primeros días fueron raros. Caminaba con cuidado por la casa, como si fuera una intrusa. Pero poco a poco empecé a sentirme útil, cocinaba, limpiaba, lavaba la ropa. Julián lo notó y me ofreció pagarme por ayudar con las tareas domésticas. Era más de lo que ganaba antes, y además podía estar cerca de mis hijas. Parecía un trato justo. Con el tiempo, la tensión se fue diluyendo. Julián y yo apenas hablábamos, pero compartíamos momentos pequeños, el desayuno, alguna charla corta sobre Laura, o comentarios triviales del día. Nada profundo. Sin embargo, yo sentía algo moviéndose otra vez en mí. Algo que creí muerto. Él se veía tan diferente, más seguro, más maduro, más completo. Y aunque no lo admitiera, me gustaba verlo así. Parte de mí quería pensar que aún había una oportunidad, que la vida nos estaba dando una segunda chance disfrazada de necesidad. Claro que no se lo dije. No todavía. No cuando apenas me había abierto la puerta de nuevo. Pero dentro de mí, lo sabía, no solo quería estar a salvo, quería recuperar lo que una vez fue mío. Por ahora, solo me repetía que era temporal. Solo un tiempo. Solo hasta volver a empezar. Solo temporalmente. Vivir de nuevo bajo el mismo techo con Julián fue, al principio, como caminar sobre cristales. Todo me recordaba a una vida que ya no era mía, las fotos en las paredes, el aroma de su colonia, incluso los sonidos de la casa, la cafetera, el portazo del baño, el televisor encendido al fondo, me traían una nostalgia casi insoportable. Pero a la vez, me daban una calma que no sentía desde hacía años. No voy a mentir, al principio intenté convencerme de que solo estaba ahí por necesidad. Que esto era algo momentáneo, una especie de refugio hasta que pudiera levantarme otra vez, pero los días pasaron, y cada pequeña rutina me hizo sentir parte de algo. Las mañanas eran simples, yo preparaba el desayuno, levantaba a las niñas, les alistaba la ropa, y dejaba el café de Julián listo antes de que saliera al trabajo. Al principio, no decía nada. A veces ni siquiera probaba lo que cocinaba. Solo tomaba el termo, me daba un gracias seco, y se iba. Pero con el tiempo, empecé a notar pequeñas grietas en su indiferencia. Un día me pidió que hiciera sus camisas porque la lavandería había cerrado. Otro día me pidió que preparara su almuerzo si no era mucha molestia. Y un viernes, incluso me trajo un paquete con mi nombre, una caja de maquillaje, de esas marcas que nunca podía darme el lujo de comprar, diciendo que se lo habían dado como promoción en su trabajo. No era verdad, lo sabía. Pero fingí creerle. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentí vista. Julián había cambiado. Ya no era el hombre que recordaba, se notaba más seguro, con esa frialdad que solo da el tiempo y la estabilidad. Había prosperado. Tenía un mejor puesto, un auto nuevo, y hasta hablaba con más calma, como si nada lo alterara. Y yo me quedé observándolo, sintiendo que el tiempo había sido más generoso con él que conmigo. Había algo cruel en eso, verlo tan bien, tan pleno, mientras yo seguía recomponiendo los pedazos de mi vida. Pero también algo esperanzador. Porque si él había podido cambiar, ¿por qué no podríamos hacerlo juntos? Con los días, me empecé a sentir más cómoda. Me ocupaba de la casa, de las niñas, y hasta de los pequeños detalles que sabía que él valoraba. Me ofreció pagarme por el trabajo doméstico y lo acepté. No era caridad, me dije, era un intercambio justo. El dinero me permitió ahorrar, comprarle ropa nueva a Sara, darme algún gusto ocasional. Volví a sentirme útil, necesaria, viva. Y lo más importante, volví a tener una rutina compartida con él, aunque fuera mínima. Desayunábamos en la misma mesa, compartíamos silencios, y a veces, muy pocas, una risa. Era extraño. Todo entre nosotros seguía medido, pero ya no era hostil. Laura, mi hija mayor, parecía feliz de vernos así. A veces nos miraba con esa ilusión que solo tienen los hijos cuando creen que el amor puede repararlo todo. Ella no decía mucho, pero yo podía ver en sus ojos la esperanza. Esa misma que yo empezaba a alimentar en silencio. Pero como todo en mi vida, la calma duró poco. Una noche, mientras doblaba la ropa en el cuarto de invitados, escuché su voz por teléfono. Estaba en el pasillo, hablando en tono bajo, con esa suavidad que solo se usa con alguien especial. Dijo un nombre, Claudia. Me quedé quieta, conteniendo la respiración. Escuché cómo se reía, como decía te llamo cuando llegue. Sentí un hueco en el pecho, una mezcla de celos y rabia. Cuando colgó y pasó frente a la puerta, fingí que no lo había oído, pero por dentro hervía. Esa noche casi no dormí. Me repetía que no tenía derecho a sentirme así, que ya no era su esposa. Pero también pensaba que yo había sido su mujer, la madre de su hija, la que había estado ahí cuando no tenía nada. ¿Y ahora? ¿Él tenía a otra? ¿Otra que se beneficiaba de todo lo que construimos juntos? Era injusto. Terriblemente injusto. Los días siguientes lo observé más. Llegaba más tarde, se arreglaba más, se perfumaba distinto.
Todo encajaba. Estaba saliendo con alguien. No lo admitía, pero yo lo sabía. Y cada vez que lo veía revisar el teléfono con esa sonrisa que antes era mía, algo dentro de mí se revolvía. No era solo celos. Era una sensación de pérdida absurda, como si me hubieran robado algo que todavía me pertenecía. Intenté mantener la compostura, fingir indiferencia. Pero cuando estás todo el día en la misma casa, compartiendo silencios, miradas y recuerdos, es imposible no buscar señales, no intentar leer entre líneas. Un domingo, mientras desayunábamos, no pude contenerme. ¿Estás saliendo con alguien?, pregunté, sin levantar la vista del plato. Él tardó unos segundos en responder. No es asunto tuyo, dijo con tono firme. Solo pregunto. Por curiosidad. Intenté sonar casual, pero mi voz temblaba. Hazme un favor, dijo, no empieces. No me metas en tus dramas. Me quedé muda. Sentí el calor subirme a la cara, las manos frías. Laura estaba en la mesa también, así que no quise seguir. Pero dentro de mí, la decisión ya estaba tomada. No me iba a rendir. No después de todo lo que habíamos pasado, no cuando estaba tan cerca. Esa misma tarde, mientras jugaba con Sara, empecé a planear. No algo impulsivo, no un arrebato. Sino una forma de recordar lo que fuimos. Una cena familiar, como las de antes. Una noche tranquila, sin discusiones, solo nosotros y nuestras hijas. Algo que hiciera que Julián recordara que seguimos siendo una familia. Le pedí ayuda a Laura. Le dije que quería hacer una cena como cuando era pequeña. Ella sonrió, nostálgica, y accedió a convencer a su padre. No sabía exactamente qué iba a pasar, pero sentía que esa cena sería el inicio de algo. El momento perfecto para volver a acercarnos, para hacerle ver que todavía quedaba amor entre nosotros. Que lo nuestro no había muerto. Solo necesitábamos una oportunidad. Una noche para reconectar. La idea de la cena no fue algo impulsivo. No fue una locura nacida del dolor ni un capricho de última hora. Fue un plan pensado con cuidado, con una intención clara, recuperar algo que una vez fue mío. O al menos, recordar cómo se sentía tenerlo. Si iba a reconstruir mi vida, si de verdad quería darle a mis hijas una familia unida, tenía que empezar por ahí. Por una mesa compartida, por risas forzadas, por esa falsa normalidad que tanto bien puede hacer cuando el alma está rota. Pasé días planeándolo todo. Hice una lista con los platos favoritos de Julián, elegí la vajilla que él siempre usaba en las celebraciones, incluso planché el mantel con el que solíamos cubrir la mesa en los cumpleaños de Laura. Me aseguré de que todo estuviera perfecto, porque esa noche no podía fallar. No lo permitiría. Laura fue parte importante de esto. Le pedí que hablara con su padre, que lo convenciera de llegar temprano ese día. No era mucho lo que pedía, solo una cena, como las de antes. Ella accedió, aunque algo en su mirada me decía que sospechaba que había más detrás de todo. Aún así, no preguntó. Quizás porque también necesitaba, aunque fuera por una noche, sentir que todo podía estar bien. El día llegó. Cociné durante toda la tarde, dejando la casa impecable, con velas tenues y música suave en la sala. Quería que se sintiera como un recuerdo que regresa. Julián llegó puntual, quizá por compromiso, quizá por costumbre. Saludó con un beso seco en la mejilla y se sentó en la cabecera, donde siempre se sentaba. Laura, frente a él. Sara en su sillita. Yo, al lado, sonriendo más de la cuenta. Conversamos de cosas triviales. La escuela de Laura, el trabajo de Julián, el nuevo diente de Sara. Nada profundo. Pero había algo distinto en el ambiente. Una tensión flotaba en el aire, sutil, apenas perceptible, como si todos supiéramos que esa cena no era solo una cena. Cuando llegó el momento del brindis, traje una botella de vino tinto que había guardado para ocasiones especiales. Serví 2 copas, Laura no toma, le di un zumo de naranja y le sonreí como si todo fuera parte de un recuerdo feliz. Lo que él no sabía es que le había puesto un soft somnífero en su copa para poder ejecutar mi plan. Julián tomó un sorbo, agradeció la comida, y dijo que se sentía algo cansado. Debo haber tenido un día más largo de lo que pensé, comentó. Ve a descansar, yo me encargo de todo, le dije, con voz suave. Se levantó, besó la frente de Laura y subió las escaleras. Yo recogí los platos, llevé a Sara a su cuna y regresé a la mesa. Me senté frente a la copa medio vacía de Julián, la observé un momento, y luego apagué las luces del comedor. Lo que sucedió después es difícil de explicar, no porque no lo recuerde, sino porque, a veces, los recuerdos se disfrazan para no doler tanto. Subí las escaleras en silencio. Toqué la puerta del cuarto. No hubo respuesta. Entré despacio, como quien vuelve a un lugar sagrado, y me acerqué a la cama. Él dormía. Su respiración era profunda, tranquila. Lo observé durante minutos, sintiendo una mezcla de culpa, deseo y necesidad. Me senté a su lado. No lo desperté.
Supuse que ya había hecho efecto el somnífero, tal vez fue un error. Tal vez crucé una línea. Pero en mi cabeza, en ese instante, no lo vi como algo oscuro. Lo vi como un acto simbólico. Como una forma de recordar lo que fuimos. Como un intento desesperado por hacer que algo de todo eso volviera a tener sentido. Así que lo hice con él mientras estaba dormido, como un último plan desesperado para poder tener un hijo con él, y podamos seguir juntos después de eso. No recuerdo mucho más. Me dormí a su lado, como en los viejos tiempos, convencida de que habíamos compartido algo que él también había sentido. A la mañana siguiente, me despertó su voz. ¿Qué haces en mi cama?, preguntó, con el rostro pálido. Anoche, tú y yo, estuvimos juntos, le respondí, con la voz temblando. ¿De qué estás hablando? No lo recuerdas, ¿verdad? Estabas cansado, te subiste a dormir y luego, hablamos. Todo fue muy bonito. Él se levantó bruscamente, se vistió sin mirarme y me dijo que saliera. Me gritó que estaba loca, que no sabía de qué hablaba, que dejara de inventar cosas. Le recordé la cena, el vino, el ambiente, pero él negaba todo, como si fuera una pesadilla. Me dio una semana para irme de la casa. Dijo que había cruzado todos los límites, que ya no era su responsabilidad, que mi estadía había sido solo por nuestra hija y que eso se había terminado. Pero yo no me rendí. No después de todo lo que había hecho. No después de haber sentido que esa noche algo se había encendido, aunque él lo negara. Le rogué que me escuchara, le recordé a Laura, le dije que todavía podíamos rehacer nuestras vidas. Que incluso si no lo recordaba, eso no cambiaba lo que habíamos compartido. Que no tenía que amarme aún, que solo necesitábamos tiempo. Él me llamó egoísta. Dijo que estaba jugando con la inocencia de nuestra hija, que estaba arruinando todo por una fantasía. Me echó de su habitación, recogió mis cosas, y las dejó junto a la puerta. Laura escuchó la discusión. Le preguntó a su padre por qué me echaba. Él no respondió. Solo dijo que las cosas eran más complicadas de lo que parecía. Yo la miré y le susurré que todo iba a estar bien. Que no importaba si me echaban esta vez. Porque yo iba a volver. Me fui de esa casa con la cabeza en alto, pero con el alma arrastrándose detrás de mí. No dije adiós. No lloré frente a Laura. Me limité a empacar lo poco que tenía y salir por esa puerta como si fuera yo quien había decidido irse. Pero por dentro, estaba rota. Una parte de mí seguía convencida de que lo que había pasado aquella noche con Julián era real. Que aunque él no lo recordara, algo nos había vuelto a unir. Algo más fuerte que el resentimiento o los errores del pasado. Y esa idea creció como una semilla silenciosa. Día tras día, con cada pequeño síntoma, con cada sensación extraña en mi cuerpo. No me hacía falta una prueba para saberlo. Lo sentía. Lo sabía. Estaba embarazada. 2 semanas después, me hice una prueba casera. Positiva. No lloré. No grité. Solo me senté en la cama, con el test en la mano, mirando el techo. Pensé en Sara, en Laura, en mí misma, y luego en él. En cómo le daría la noticia. Tenía que decírselo. No por obligación, sino porque merecía saberlo. Porque ese hijo, a diferencia de todo lo demás, podía cambiarlo todo. Fui a su casa un lunes por la tarde. Toqué la puerta como si fuera una extraña. Julián abrió y su expresión fue una mezcla de sorpresa, incomodidad y resignación. ¿Qué haces aquí?, preguntó. Tengo que decirte algo, le dije, sin rodeos. Estoy embarazada. El silencio que siguió fue tan brutal que por un segundo pensé que no había oído bien. ¿De mí?, dijo al fin, como si las palabras le quemaran la lengua. Sí. No. No puede ser. Negó con la cabeza, dando un paso atrás. Estás mintiendo. Estás loca. Su reacción me dolió más de lo que quería admitir. No estoy mintiendo. Lo sabes, le respondí. Claro que estás mintiendo. ¿Qué? ¿Te metiste con otro ahora y vienes a endosármelo a mí? Lo odié por decir eso. Por pensar eso. Por desconfiar tanto. Discutimos. Con gritos, con reclamos. Le pedí que me acompañara a una clínica, que hiciéramos la prueba juntos, que al menos se dignara a enfrentar la verdad. Y fue. Durante la espera no hablamos. Él no me miraba. Yo solo tenía la vista fija en el suelo, con las manos apretadas sobre el regazo. La confirmación llegó en pocos minutos. Estaba embarazada. Las semanas coincidían. Pero él, todavía escéptico, exigió una prueba de paternidad. ¿De verdad?, le pregunté. Después de todo, ¿todavía dudas? No respondió. Solo pidió la cita para la prueba. Acepté. No tenía nada que ocultar. Una semana después, fui a su casa con el sobre sellado. Él abrió con la misma frialdad que antes. Se lo tendí sin decir palabra. Lo abrió.
Lo leyó. Y por primera vez en mucho tiempo, lo vi perder el color del rostro. Es tuyo, le dije, suave. Lo sabíamos. Lo sentíamos. No, murmuró. No puede ser. Fue esa noche, Julián. La cena. Cuando tú y yo estuvimos juntos. Esto es lo que quedó de nosotros. Él se sentó en silencio. No me pidió más explicaciones. No me insultó. Solo se quedó ahí, como si todo se le viniera encima. Y entonces, como un ángel sin saberlo, Laura entró a la sala. ¿Qué pasa?, preguntó al notar el ambiente. Yo no podía más. Me quebré frente a ella. Tu papá está siendo injusto, le dije. Estoy embarazada de él, y aún así no quiere aceptar la realidad. Ella lo miró. ¿Es cierto, papá? Él no respondió de inmediato. Pero Laura insistió, y entonces explotó. Sí. Gritó, pero no fue como tú crees. Eso fue una locura. ¿Qué estás diciendo?, preguntó Laura, confundida. Esa noche, dijo, señalándome, ella me drogó. Me sirvió esa cena perfecta, con sus sonrisas falsas y sus buenas intenciones. Me esperó dormido. Y se metió en mi cuarto sin permiso. Yo quise interrumpir, negarlo, explicarlo diferente. Pero él ya no me dejaba hablar. Ese embarazo no es un milagro, es una manipulación. Yo no lo quise. Ella decidió por los dos. Y ahora viene a exigirme responsabilidades. Laura me miró. Nunca olvidaré su expresión. ¿Es verdad?, me preguntó. Las cosas no fueron así, intenté decir. Fue una cena para la familia. Las cosas se dieron. ¿Él estaba consciente? Estaba cansado, murmuré. Pero no fue lo que él dice. Yo no lo obligué a nada. El silencio fue peor que cualquier grito. Laura se fue a su cuarto sin decir nada más. Julián me pidió que me fuera. No gritó. No se enojó. Solo recogió mis cosas, las puso junto a la puerta y esperó. Ya no tienes ese hijo, dijo. No tengo por qué tolerarte más en mi casa. Aún tenemos una hija. Grité. Podemos criarla como si fuera tuya. No. Bramó. Yo solo tengo una hija. Y no voy a cargar con tus errores ni tus manipulaciones. Me echó. Esta vez sin posibilidad de volver. Me fui. Deshecha, pero aún convencida de que todo esto había sido por amor. Regresé al pequeño cuarto que había conseguido tras marcharme. Volví a trabajar medio tiempo, con Sara a mi lado. Intentaba mantenerme en pie, ahorrar, resistir. Todo mi esfuerzo, mi plan, mi esperanza, ya no servían. Porque 2 semanas después, en medio de la noche, algo pasó. Un dolor agudo, una hemorragia. Corrí al hospital. El médico fue directo, lo había perdido. No podía creerlo. Ese hijo, esa esperanza, esa unión que tanto esperé, se había ido. Y con él, todo lo que me quedaba. Cuando Julián llegó al hospital, me miró sin saber qué decir. Lo perdí, le susurré, entre lágrimas. Fue un accidente. Estaba bien, lo juro. Solo, pasó, él bajó la mirada. Ve a descansar, me dijo. Yo limpio todo. Y por un momento, pensé que se quedaría. Que cuidaría de mí. Que tal vez, por fin, entendía lo que habíamos perdido. Pero no una semana después, mientras cenábamos, volvió a hacerlo. ¿Cuándo te vas de la casa?, preguntó. ¿Qué?, respondí, sin entender. Ya no estás embarazada. Ya no hay razón para que te quedes. Laura intentó defenderme. Yo grité. Él explotó. Y ahí, frente a todos, reveló su verdad. Contó lo que según él había pasado esa noche. Lo dijo sin filtros, con rabia, como si necesitara sacarlo desde lo más hondo de su alma. Laura se fue llorando a su cuarto. Yo le dije que era un enfermo, que estaba exagerando, que no entendía. Él, sin decir nada más, agarró mis cosas, las lanzó al pasillo y me cerró la puerta en la cara. La gente en la calle me miró mientras yo lloraba, abrazando una mochila rota, cargando a una niña que no tenía la culpa de nada. Y aunque todo me decía que debía rendirme, yo seguía pensando que algún día podría volver. Pero ya era tarde. Ya lo había perdido todo. Incluso al que nunca llegó, por culpa de un aborto espontáneo. A veces me pregunto en qué momento me convertí en la villana de mi propia historia. Todos parecen tener su versión, Julián, Laura, incluso los vecinos que ahora me miran de reojo como si supieran cada detalle. Pero nadie se detiene a pensar en lo que me llevó hasta aquí. Nadie pregunta por qué una mujer llega al punto de hacer lo que yo hice. Solo me señalan, me juzgan, me apuntan como si mi dolor fuera un espectáculo. Después de perder al bebé, todo se derrumbó otra vez.
Volví a ese pequeño departamento húmedo, con paredes que parecen llorar conmigo. Sara dormía sobre mi pecho, y yo pasaba las noches en vela imaginando cómo habría sido todo si Julián hubiera reaccionado diferente. Si me hubiera escuchado. Si, solo por un segundo, hubiera intentado entender en lugar de condenar. Pero no, lo único que hizo fue echarme, exponerme frente a nuestra hija, y borrar todo lo que alguna vez fuimos. Él dice que lo que pasó aquella noche fue una traición, una locura, un abuso. Pero, ¿cómo puede llamarlo así si fue el resultado del amor más sincero que una persona puede sentir? Sí, puede que mis decisiones no hayan sido las correctas, pero no fueron malintencionadas. Yo solo quería reparar lo que se había roto, traer de vuelta a la familia que él decidió abandonar. Y aún así, me convirtió en el monstruo de su historia. No niego que lo planeara. No niego que puse todo de mi parte para acercarme a él. Pero no fue por maldad. Fue porque lo amaba. Porque no soportaba verlo entregarle lo que era nuestro a otra mujer. Porque sabía que, en el fondo, él también extrañaba lo que teníamos. Solo necesitaba un empujón, una chispa para recordarlo. Y aunque por un momento creí que lo había logrado, cuando me permitió volver a su casa, cuando me habló sin frialdad, cuando me cuidó después del hospital, todo terminó como siempre, con él cerrando puertas y dejando que cargara sola con las consecuencias. Él dice que me ayudó por piedad. Pero la verdad es que yo lo ayudé mucho antes de que él tuviera nada. Estuve a su lado cuando no tenía dinero, cuando se frustraba con su trabajo, cuando lloraba porque no sabía si podría darle a nuestra hija un futuro digno. ¿Y así me paga? Echándome a la calle, difamándome frente a mi propia hija, destruyendo lo poco que me quedaba de dignidad. No lo entiendo. De verdad, no lo entiendo. Laura ya no me habla. A veces le escribo, pero no responde. Sé que Julián le llenó la cabeza con mentiras, contándole solo su versión. Y claro, viniendo de él, todo suena más creíble. Él siempre fue bueno con las palabras. Sabe cómo parecer la víctima, cómo hacer que los demás se pongan de su lado. Yo, en cambio, solo tengo mi voz. Y ya nadie la escucha sin juzgarme. No me considero una mala madre. Ni una mala mujer, solo alguien que tomó decisiones desesperadas en momentos de soledad. Cuando estás sola tanto tiempo, cuando la vida te arranca lo que amas una y otra vez, haces cosas que no puedes explicar. Cosas que ni tú misma entiendes del todo. ¿Fue un error? Tal vez. Pero fue mío. Y no voy a permitir que me lo quiten o que me hagan sentir como si fuera un monstruo. Julián, si algún día lees esto, quiero que sepas algo, yo no hice nada con la intención de dañarte. Lo que hice fue por amor. Por nuestra hija, por lo que fuimos, por lo que pudimos ser. Tú fuiste quien me empujó a los extremos, con tus silencios, tus rechazos, tu frialdad. Si me hubieras dado un poco de esperanza, una palabra amable, quizás todo habría sido diferente. Pero no. Elegiste ignorarme, hacerme sentir invisible, hasta que exploté. Y ahora, mírame. Estoy aquí, escribiendo desde un cuarto sin ventanas, con el corazón lleno de remordimientos que no sé si me pertenecen o si me los impusieron. Todos hablan de lo que hice, pero nadie habla de lo que me hicieron. Porque sí, yo cometí errores, pero él también. Solo que los suyos son más fáciles de esconder. A veces cierro los ojos y me imagino que todo fue distinto. Que esa noche, en lugar de huir de mí, Julián me abrazó. Que Laura sonrió al vernos juntos. Que el bebé nació, sano y fuerte, y que las cosas finalmente encajaron. Me gusta pensar que en algún lugar, en otra versión de esta historia, eso ocurrió. Y que allí, no soy la mala. Porque no lo fui. Solo fui una mujer rota, intentando armar con los pedazos de un pasado lo que el futuro me arrebató. Si eso me convierte en la villana, que así sea. Pero que al menos alguien recuerde que, antes de todo, lo único que quise fue amor. Y eso, al final, fue lo que me destruyó. Comentario 1. No puedo creer que digas que fue por amor. Drogaste a alguien y te aprovechaste de él mientras dormía. Eso no es amor, es abuso. Responde OP, no fue abuso. Él y yo teníamos historia, sentimientos, una conexión real. Solo necesitábamos un impulso para recordar lo que fuimos. Comentario 2. Intentar recuperar una relación usando un somnífero y un embarazo no deseado es lo más retorcido que he leído. Necesitas ayuda, no una segunda oportunidad. Responde OP, no lo hice por maldad. Estaba desesperada. Solo quería reconstruir una familia para mis hijas, darles algo estable. Comentario 3. Tu ex tiene toda la razón en alejarse. Lo manipulaste, lo engañaste y encima te hiciste la víctima. Eres una persona peligrosa. Responde OP, yo no soy peligrosa. Solo actué desde el dolor. Él me ignoró, me humilló y me hizo sentir invisible. Nadie sabe lo que es llegar a ese punto. Comentario 4. ¿De verdad creíste que embarazándote de él te iba a amar otra vez? Eso no une a nadie, solo destruye más. Responde OP, no buscaba obligarlo.
Quería que recordara lo que alguna vez tuvimos. Un hijo era un símbolo de esperanza, no una trampa. Comentario 5. Usar a tu hija para que te ayudara a convencer a su padre fue cruel. La pusiste en medio de un desastre que solo tú provocaste. Responde OP. Quizá fue un error involucrarla, pero en ese momento creí que una cena familiar podía sanar heridas, no abrir más. Comentario 6. Lo peor no es lo que hiciste, sino cómo sigues justificándolo. No hay amor que excuse drogar a alguien. Comentario 7. Tu historia no da pena, da miedo. Planeaste todo, lo ejecutaste y ahora dices que fue simbólico. Eso es lo más perturbador. Comentario 8. Perdiste a todos porque cruzaste límites irreparables. No eres la víctima, eres quien destruyó a su propia familia. Comentario 9. Si te sentías sola, buscabas ayuda o terapia. No se reconstruye el amor con engaños, se destruye lo poco que queda. Comentario 10. No hay forma de maquillarlo, lo que hiciste fue abuso sexual. Y encima te haces la incomprendida. Increíble el nivel de negación.